Historia de México de 1805. La población se resiste a pagar los gastos provocados por la guerra. Capítulo 1. Recaudación para el Estado. La medida de consolidación en América consistió principalmente en estatizar el crédito eclesiástico, es decir, los particulares que debían dinero a la Iglesia Católica ahora se lo deberían a la corona. En abril de 1805 llegaron a Nueva España las noticias de la aplicación de la consolidación. El virrey Iturrigaray se encargó de recoger los fondos de la Iglesia y mandarlos a la península ibérica. Obedeció las instrucciones del Consejo de Indias y de la Junta Suprema de Consolidación en España e inició los trámites para formar una Junta Superior de Consolidación de Vales Reales encabezadas por él, el arzobispo, los agentes y un fiscal de la audiencia. Capítulo 2. Repudio y resistencia. Durante esos meses de incertidumbre, surgió un fuerte resentimiento hacia las políticas hacendarias de la metrópoli y la consolidación se convirtió en una de las medidas más repudiadas por la sociedad. Pronto, muchos individuos y corporaciones crearon una resistencia para evitar su aplicación en Nueva España. El Tribunal de Minería, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el obispo Manuel Abad Iqueipo y los labradores y agricultores de Puebla y Valladolid mandaron representaciones al rey para explicarle el daño que la medida causaría en este reino. Capítulo 3. Todos contribuyen. Hacia septiembre de 1805, las juntas subalternas formadas en las intendencias del reino comenzaron a recaudar los fondos y exigieron a los deudores la entrega de los capitales que habían tomado como préstamo para que se depositaran en las cajas reales. Al conde de Santiago Calimaya se le exigió el pago de 51.300 pesos que había pedido prestados. El marqués de Aguayo, un importante ganadero, tuvo que entregar 462.000 pesos, y a Gabriel de Yermo, quien tenía importantes haciendas azucareras, se le exigieron 184.700 pesos. En el caso de los mineros, algunos de los afectados fueron el conde de Regla, el conde de la Valenciana, dueño de la mina de plata más productiva de Guanajuato, y la familia Faguaga. Las comunidades indígenas también se vieron afectadas, pues se calcula que se entregaron alrededor de 671.773 pesos. Capítulo 4. Aporte novohispano. La consolidación se mantuvo vigente en Nueva España de septiembre de 1805 a febrero de 1809, pero sus efectos fueron devastadores para muchos individuos y varias instituciones eclesiásticas. El Obispado de México fue el principal contribuyente de esta medida, seguido de los de Puebla, Michoacán, Guadalajara y Oaxaca. Considerando que el total recaudado en América por medio de la consolidación fue de 15.591.844 pesos y que los cálculos señalan que Nueva España produjo 10.321.800 pesos, para la corona se deduce que este virreinato aportó casi 70% del total recaudado en el continente. Capítulo 5. Un nuevo periódico en Nueva España. El Diario de México, el primer periódico impreso todos los días en Nueva España, se publicó el miércoles 1 de octubre. Jacobo de Villaurrutia y Carlos María de Bustamante fueron sus fundadores y fungieron como director y editor respectivamente. Según se consigna en su primera página, se venderá desde temprano a medio real en los 12 puntos señalados al efecto. Las personas que gusten suscribirse lo harán en el cajón de don Juan Bautista Arizpe, calle de la Monterrilla. Este suspendió su aparición el 10 de diciembre de 1812, reapareció el 20 de noviembre de ese mismo año y su último número apareció el 4 de enero de 1817. Capítulo 6. Contenido del diario. Siguiendo el modelo del que se publicaba en Madrid, el Diario de México incluía artículos sobre literatura, ciencia, artes y economía. A pesar de la censura que experimentó, pues no podía abordar temas políticos, de la falta de maquinaria moderna y de los problemas ante la escasez de papel, el Diario de México se convirtió en un medio a través del cual los lectores podían enviar anuncios, avisos y cartas. En menos de un año, consiguió tener entre 200 y 300 suscriptores, aunque todavía eran pocos individuos. Estos conformaron un público nuevo, más participativo y dispuesto a opinar. Capítulo 7. Protestas por los vales reales. A lo largo de todo el año, distintas personalidades, instituciones y corporaciones se encargaron de emitir escritos dirigidos al rey contra la consolidación de vales reales. Juan Francisco de Azcárate y Francisco Primo de Verdad redactaron una representación en nombre del Ayuntamiento de México. Miguel Domínguez escribió la representación del Tribunal de Minería. El obispo Manuel Abad Iqueipo
elaboró la representación de los comerciantes y agricultores de Valladolid y probablemente la del Cabildo Eclesiástico de Valladolid. Otra representación muy importante fue la de los labradores y mineros de la provincia de México, que estaba firmada por miembros de la élite industrial, política y comercial, como el marqués de San Miguel de Aguayo, Gabriel de Yermo, el conde de Regla y la familia Faguaga. En general, los argumentos fueron casi los mismos y estaban encaminados a mostrar que la aplicación de la consolidación de vales reales traería enormes perjuicios a Nueva España. En muchos sentidos, estas representaciones pueden entenderse como parte de un movimiento de resistencia contra las disposiciones reales. Capítulo 8. Medidas para impulsar la minería. La minería era la principal fuente de riqueza en Nueva España. Durante su mandato, el virrey Iturrigaray tomó medidas importantes para incentivar la explotación y la extracción de minerales, principalmente de la plata. Por ejemplo, se intensificó el envío de mercurio desde la península ibérica. Se impartieron cátedras especiales de química teórica y práctica en el seminario de minería, y se liberó de impuestos extraordinarios al sector minero, como el de amonedación y de señoreaje. Así, los mineros y comerciantes de reales de minas y pueblos como Celaya, Guanajuato, Irapuato, Querétaro, Real del Monte, Salamanca y Zacatecas vieron incrementadas sus ganancias gracias a esa política de exenciones y privilegios. En el terreno de la ciencia y la tecnología, se buscaron nuevas soluciones que permitieran optimizar la amalgamación y separación de la plata. No faltaron los estudios y los experimentos para tratar de mejorar el método de beneficio por patio, el de mayor uso en Nueva España durante más de 2 siglos y medio. En 1805 se autorizó la publicación del Tratado de la Amalgamación de Nueva España de Federico Smith, que es tan solo un ejemplo de los muchos escritos de aquellos años. Capítulo 9. Se acuñan grandes cantidades de oro y plata. Gracias a la protección de la actividad minera, la Casa de Moneda en México llegó a poner en circulación más de 27 millones de pesos. El oro acuñado también rebasó la cifra de los 400,000 pesos. Todo ese bienestar económico hacía que los habitantes de Nueva España rechazaran las exigencias de la consolidación de los vales reales. Capítulo 10. Verbenas populares. A pesar de que la sociedad novohispana era muy confesional y estaba restringida por una serie de normas dictadas por las autoridades políticas, se vivía un ambiente festivo y bullicioso. Normalmente las festividades eran acompañadas de música, danzantes, bebida y puestos de comida. El carnaval era una de las fiestas populares que más gustaban. Aunque tenía un origen religioso, terminó convirtiéndose en un gran jolgorio en el que participaban los estratos sociales más bajos, es decir, los indígenas, las vendedoras ambulantes, los artesanos, los aguadores, las criadas, los cocheros y los léperos. Se realizaban concursos de palo encebado y se organizaba el Monte Parnaso o Monte Carnaval, que consistía en colocar una pila de objetos como ropa, además de animales, alrededor de la cual se congregaba la gente, y cuando las autoridades lo señalaban, el gentío se alcanzaba sobre los objetos y los animales. Capítulo 11. Entre amigos. Había también otro tipo de reuniones festivas para amigos, familiares, vecinos y compadres que se organizaban en los patios de las vecindades. En los coloquios, por ejemplo, la gente montaba pequeñas representaciones teatrales de asuntos religiosos y aprovechaba para conversar y merendar bizcochos con chocolate. En Navidad, las posadas eran muy comunes. Se rezaba, cantaba y preparaban dulces y aguas frescas. Otro tipo de reuniones eran las jamaicas, fiestas en las que se bailaban canciones como el jarabe gatuno, el cachumbé o la poblanita. Las autoridades llegaron a ver con malos ojos estos bailes, pues los consideraban impúdicos e inmorales. Además, veían espacios propicios para el vicio y la embriaguez, pues se bebía mucho pulque y tepache. Por otro lado, la gente de las clases altas también realizaba saraos, que eran pequeñas tertulias en las que se bailaba. Capítulo 12. Corridas de toros. La fiesta brava fue muy popular en Nueva España, y aunque no había una plaza de toros permanente, se montaban plazas en diversos puntos y ciudades. Al principio, la lidia de toros se realizaba para celebrar los grandes acontecimientos políticos. Solían estar presididas por las autoridades más importantes, el virrey, los oidores y los regidores, los oficiales, los miembros de la nobleza y las autoridades eclesiásticas, siguiendo siempre un modelo estamental. Sin embargo, en los últimos decenios del siglo XVIII, las autoridades ilustradas trataron de frenar su práctica, por considerarla salvaje y retrógrada. Los miembros de la élite dejaron de torear
y fueron los plebeyos los que comenzaron a hacerlo, con lo que pasó a ser un espectáculo cuyas recaudaciones entraban en las arcas reales. En 1800, para sorpresa de muchos, el virrey Marquín exigió que no se celebrara la tradicional corrida de bienvenida al virrey. Finalmente, hacia 1805, una real cédula prohibió la fiesta taurina en todo el reino, y desde esa fecha hasta 1813 no se registraron más temporadas taurinas en Nueva España. Capítulo 13. Peleas de gallos. En los intermedios de las corridas de toros, era común que los asistentes participaran apostando en correrías de perros, liebres y gallos. De hecho, las peleas de gallos eran otra de las diversiones públicas que más gustaban. Era aceptada por las autoridades porque representaba un ingreso fuerte a la renta real. En la Ciudad de México había una plaza de gallos, mientras que en el resto de las villas y pueblos era común montar palenques improvisados. El palenque más importante y grande era el que se realizaba durante las fiestas del pueblo de San Agustín de las Cuevas en Tlalpan, situado a algunos kilómetros al sur de la Ciudad de México, donde la gente se recreaba por varios días, apostaba o hacía negocios. Capítulo 14. Conducta en el teatro. A pesar de los objetivos didácticos que se pretendían proyectar por medio del teatro, la realidad era muy distinta. Autoridades civiles y eclesiásticas se quejaban constantemente del comportamiento del público en las funciones. A pesar de que se dictaron reglamentos de cómo debía ser el comportamiento durante las funciones teatrales, los espectadores comían todo tipo de dulces, nieves y frutas, fumaban en medio de la representación, chiflaban y aplaudían efusivamente cuando algo les gustaba, abucheaban lo que les disgustaba y hablaban entre sí. Capítulo 15. Juego de pelota. El juego de pelota vasca fue introducido en Nueva España por los comerciantes originarios de dicha región. Se practicaba en una cancha localizada en una propiedad del Orden de San Camilo, y era una de las escasas diversiones que pueden considerarse como un deporte, pues era demasiadamente beneficioso para la salud. A principios del siglo XIX, hubo numerosas peticiones por parte de los comerciantes jugadores para evitar que la plebe asistiera e hiciera bulla. Capítulo 16. Representaciones. A principios del siglo XIX, la compañía de teatro en Nueva España llegó a estar compuesta de más de 50 personas. Actores, directores, músicos, tramoyistas, apuntadores y bailarinas, quienes habían conseguido gran disciplina y profesionalismo, solían representarse obras como El Cid de las Niñas de Moratín, El Barbero de Sevilla y Otelo, zarzuelas como La Isabela o La Amalia y óperas como La Travesura. Hubo muchas puestas en escena censuradas por ser provocativas e indecentes: El Diluvio Universal, La Genoveva y El Diablo Predicador.